Al día como hoy, el 17 de abril del año 2019, es decir, hace apenas 3 años, 4 años ya, la policía fue buscando a Alan García a su casa. Alan García, personaje prominente de la política peruana, desde que fue el presidente más joven en su primera presidencia, venía de un partido tan emblemático y tradicional como el APRA, el Partido Socialdemócrata, el primero gran partido socialdemócrata en la América, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Le van a llevar preso. Ya él había visto, García, como todos los peruanos y todos los latinoamericanos, las fotografías de expresidentes que eran llevados esposados a los tribunales. Él, al parecer, según sus conocidos, no lo iba a aceptar. Le dijo a los policías: un momento, ya regreso, y luego se escuchó el disparo. A raíz de este hecho, del cual se cumplen hoy, como decía, 4 años, vamos a detenernos en el Perú, un país que por lo visto no sale de un conflicto para entrar en otro. Había mencionado en el editorial la clásica novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, donde Zabalita se preguntaba en qué momento se jodió el Perú. Con ese verbo, insisto que no puedo decir otro verbo porque no solo es una obra literaria, sino porque ese es el verbo exacto. En la actualidad está el último presidente, Pedro Castillo Terrones, en prisión por intentar un golpe de Estado, y la que le acompañaba en la fórmula, la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, ha hecho malabares para permanecer en el poder. ¿Qué pasa en el Perú? Ese es nuestro foro con el hashtag ¿Qué le pasa al Perú? Quien es politólogo y director de Vox Populi Consultoría, el amigo Luis Benavente. Luis, buenos días, muchísimas gracias por sumarte al foro. Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. En, Mi primera pregunta sería la que le da pie al foro con el hashtag ¿Qué le pasa al Perú? Porque el suicidio de un expresidente, de un 2 veces expresidente, tiene que decirnos, no es normal que un expresidente se suicide, así porque lo fue a buscar la policía. Y había leído algo importante: salvo 2 presidentes de transición, el resto de los políticos que se ha sentado en el Palacio de Gobierno ha tenido líos con la justicia y en algún momento ha dormido en una cárcel. Estamos hablando de los presidentes del actual milenio. ¿Qué le pasa al Perú? La pregunta, en primer lugar, vamos con, ya que Diana tuvo su primera exposición, vamos con Luis Benavente. Adelante, Luis. El Perú tiene, creo, una enfermedad política crónica, claramente diagnosticada, pero con incapacidad de resolverla. El Perú no logra estabilidad política porque los políticos no quieren estabilizar al país. Los políticos, en términos generales, no han entendido que la política debe combinar el interés personal con el interés colectivo. La política tiene que ser, debe ser, es un proyecto colectivo. La política está muy individualizada en todo el mundo y desde siempre, ¿no? Desde el rey David, con Napoleón o en la actualidad. Hay un personaje que es el gobernante que encarna a la nación, ni siquiera un estamento de ella, ¿no? Pero eso tiene que ser compatibilizado con un proyecto colectivo, con un interés colectivo y con reglas de juego. Entonces, en el Perú eso es algo que no existe, es algo que no entienden los políticos, ni siquiera se lo plantean, ¿no? Y por otro lado, tampoco entienden que hay que hacer política de una manera más competitiva, porque la corrupción, que es muy fuerte, yo sé que es un fenómeno mundial, en el Perú es especialmente muy fuerte, es algo que absorbe y prácticamente exige una dedicación a tiempo completo, porque es un acto de corrupción, un segundo acto, buscar el offshore, buscar los socios para la corruptela, buscar los abogados cuando vienen los ataques, ir a la fiscalía. Entonces, el político, ¿a qué hora gobierna? Pues no tiene tiempo para gobernar y todo el Estado se corrompe, ¿no? Porque quienes toman el mando, los intermedios, no van a actuar de manera transparente porque arriba las cosas son un referente distorsionado. Entonces, al no entenderse que la política es colectiva, al no entenderse que tiene que haber una responsabilidad, al no entenderse que tiene que haber alternancia, por ejemplo, Alan García, ya que es el tema.
La última vez que postuló tuvo 6% de voto, el año 2016. Solo el 12% en puntos porcentuales de lo que tuvo la primera vez que postuló. Había ya un desgaste tremendo, ¿no? Y eso se produce, entre otras cosas, por falta de alternancia. Ujú. Porque en las grandes democracias del mundo hay alternancia. Sí, El líder que puede ser un gran líder, una gran figura, pasa al costado porque el sistema partidario lo echa a un costado. Y en esa alternancia viene una nueva ilusión, un nuevo líder, y a eso le pones marketing. Entonces, en Perú no ha habido nada de esto. Ha habido líderes históricos que lamentablemente muchos de ellos han estado involucrados en corrupción y por otro lado tampoco han tenido las ganas de darle estabilidad al país, ¿no? ya. Y han priorizado otras cosas. Luis, dijiste algo que me quedó, pues, me llamó mucho la atención. Los dirigentes políticos están interesados en que permanezca la inestabilidad política en el Perú. ¿Podrías explicar esto un poco más, por favor, Luis? A ver, que... Ah, Luis, silenciaste el micrófono, no te oímos. A ver. Ahora, Ahora sí, ahora hasta te vemos. Mucho, muy bien, mejor. vamos avanzando poco a poco. Sí, Mis disculpas por el error, no sé qué pasó acá. por- No les ha importado, no les ha interesado. La inestabilidad es un buen negocio porque la inestabilidad da expectativas. Por ejemplo, a ver, ¿por qué muchos quieren adelanto de elecciones en el Perú? Porque quieren meterse de congresistas, de presidente, y entra el partido y entra toda una cúpula, un grupo de interés, hacer negocios desde el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia inestabilidad. ¿Por qué? Porque las reglas de juego no están bien dadas. Y quienes hacen las reglas de juego son estos políticos en el Congreso que están totalmente cuestionados y que no les importa el país, sino que les importa su agenda personal, sus negocios personales. Vemos que muchos políticos se meten al Congreso para gestionar sus negocios, ¿no? O son candidatos para blindarse de problemas judiciales o para tener seguridad en el manejo de sus negocios, que son bastante grandes, ¿no? Entonces, en el país ha ocurrido esto, que las reglas de juego están mal hechas. Con Vizcarra, que fue ujú, un gran farsante en la política peruana, se hizo una reforma política. Después de esa reforma política tenemos ese resultado. Simplemente prueba fehaciente, contundente, flagrante de que la reforma sirvió para nada. ¿Por qué? Porque está respondiendo a determinados intereses, no a una perspectiva de país, a una visión de país. ¿No? Yo creo que, y coincido con Diana, ¿no? Muchísimo, transfiere al elector la responsabilidad de elegir malos políticos. Pero el problema no está en la demanda, el problema está en la oferta. Es una claro. oferta nada competitiva de candidatos de última clase que usualmente copan las listas. Solo como para llevar agua al molino de lo que dice Diana Seminario, yo estuve en el Perú en aquellos años y me sorprendió mucho que desde el taxista que me llevó del aeropuerto al hotel hasta el concierge en el hotel y en las reuniones que tuve, hasta con altos propietarios y directivos de medios, todos eran fujimoristas al extremo. Es decir, no le veían ni siquiera un solo defecto y uno desde el exterior pues ya venía con cierta ojeriza. Bien, vamos a la pausa y al regreso, este fenómeno que quizá en Perú tiene aristas más agudas, pasa en buena parte de la América Latina. ¿Por qué y cómo podemos superarlo? Señora Dina Boluarte, quien fue elegida en la misma fórmula, en la misma papeleta del señor Pedro Castillo, está al frente del poder, al frente del gobierno peruano, una vez que Castillo fue a la cárcel por propinarse un autogolpe. Y de esas cosas que difícilmente se entienden, los izquierdistas de Castillo le han hecho la vida imposible. La señora Boluarte, quien, moviéndose con bastante habilidad, malabares de todo tipo, permanece en el poder. ¿Cómo ves el porvenir de la señora Boluarte, entendiendo que buena parte de ese porvenir en buena parte de ese porvenir va arrastrado la totalidad del Perú? Antes de responderte un segundo, si me permites, eh,
Bueno, gracias por hacernos recordar música de los Beatles. Yo espero escuchar también Maestra Vida y el libro de la salsa, tan Ah, conocido acá en el club también, César Miguel. muchas Eh, gracias. bueno, qué gusto. Creo que la situación inmediata de Perú es compleja, es complicada, ¿de acuerdo? Hay una agenda, que es la agenda de quienes están detrás de los movimientos subversivos o del movimiento subversivo terrorista de los últimos meses, que tiene varios puntos. Uno de ellos es la caída de Boluarte, otro Ujú. es la nueva constitución, otro es la disolución del Congreso, ¿de acuerdo? Y hay gente que aparentemente no está en ese movimiento, pero que le sigue el juego y que son igualmente responsables. Por eso hay que ser políticamente muy cuidadosos con lo que pasa en el Perú. Contra viento y marea, como conversábamos hace pocas semanas, Boluarte ha sobrevivido a los 100 días, cosa que Ujú. acá se veía difícil y en el extranjero, fuera del Perú, tal vez más difícil todavía, ¿no? Pero es que hay fuerzas que responden, que reaccionan a este propósito, a estos objetivos. Uno de ellos es la caída de Boluarte. ¿Cuál es la esencia de la caída de Boluarte? Es volver al poder, y lo diría con todas sus palabras, no solamente a una izquierda radical, sino a una izquierda en alianza con Sendero Luminoso, Dios. claramente. eh, ¿No? Entonces, ellos quieren volver, recuperar lo que han perdido, por eso han hecho todo este desmadre, todo este follón tan fuerte, ¿no? Pero como respuesta a eso, hay muchas fuerzas que no están directamente vinculadas a Boluarte, pero que están en la línea de defensa del Estado de Derecho. Y ahí Ajá. confluyen las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, una buena parte del Congreso, los medios de comunicación, buena parte de la sociedad civil, las iglesias, muchos ciudadanos que quieren trabajar y prosperar, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa es una resistencia, ¿no? Perú ha sido en estos meses una especie de, en Perú se ha dado una batalla política y se sigue dando tan fuerte, que yo la pongo más o menos como los Vietcong, ¿no? Cada Ujú. peruano era un combatiente que se subía a un árbol, cada peruano demócrata, para disparar, para atacar, para defenderse del comunismo extremo que quería asolar, que quería convertirnos en una Cuba, en una Venezuela. Y ese paso ya se había dado, no era una posibilidad. El 7 de diciembre, el expresidente Castillo había anunciado la disolución del Congreso, formar un gobierno provisional e intervenir todos los poderes del Estado, todas las instituciones, o sea, un absolutismo total en manos de Castillo. Perú ha reaccionado a eso y estamos en una guerra política. Día a día, quienes están del lado de la democracia dan derrotas al otro lado, día a día. A ver, que un día no le permiten a Castillo revocar la prisión preventiva de 36 meses, otro día pierden acá, otro día pierden allá, pero permanentemente, Sí. ¿no? Y por ahí que algún día ellos contraatacan también, ¿no? En ese marco tan inestable, Boluarte tiene un conjunto de respaldo en la sociedad peruana, porque si se va a Boluarte también serían ellos y perderían su Ya. trabajo, su empleo, sus lobbies, sus beneficios, sus privilegios, etcétera. Y muchísimas gracias a Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por la invitación, César Miguel.